Universidad 107.5. Y esta cortina es inigualable, viene bien para levantar, sacarse el frío. 6 minutos pasan de las 12. Hoy es miércoles y nos visita Sole Falco para hablar de ambiente. ¿Cómo va, Sole? Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trata el frío? Bien, odio el frío. Bueno, somos dos. Bien, vamos contra el team invierno. Claro, sí, no, odio fuertemente el frío. Odio vivir con frío, bueno, tener frío, sí, caminar con frío. No, está mal. Viste, porque además el team invierno te dice, no, pero si hace más frío te pones más cosas. No podés moverte ya, ¿viste? Es como una cosa de ser como una especie de robotito. Te abrigaste. No, flaco, prefiero andar en musculosa. Claro, no. Dame calor. Dame bueno, agua. Y calor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y si no, con ropa técnica muy buena en otros lugares, claro, en otras latitudes de nuestro país, pero bueno. Está bien. Hoy vamos a hablar de ambiente en tiempos de guerra. La verdad que en realidad mientras armaba la columna y pensaba que se puede hablar de esto, porque me parece que es una preocupación que tenemos o es algo que tenemos que empezar a conversar, mientras yo preparaba la columna se vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. Ajá. Una ley que se había trabajado en el Congreso y que se vetó a través del decreto 424/25 y que deja sin efecto los 200.000 millones de pesos que se iban a dar a Bahía Blanca para ayuda. Mirá qué oportuna tu columna, porque acabo de ver en una alerta en C5N que se está desarrollando una protesta en Bahía Blanca, un corte en la ruta 3 y la 252, precisamente de vecinos que están reclamando por los subsidios. Porque iban a haber subsidios y todo para reconstruir sus hogares, y me parece que es de una gravedad, digamos, más allá de lo ambiental y todo, me parece que es lo que tenemos que venir discutiendo, que es el rol del Estado ante estas situaciones, que es lo que venimos hablando incluso, y bueno, lo vetan de un plumazo, y me parecía que, bueno, digo, no voy a hacer la columna de eso, pero sepan que mientras nosotros hablamos sobre cómo Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que tiene plantas nucleares, está pasando esto en Argentina y no nos deja de pasar. Nos pasa la ley de glaciares y nos pasan otro montón de cosas, y Caputo nos está endeudando también. Sí, Cada vez que estemos hablando, sepan que Caputo nos está endeudando. Otro día más de deuda. Se está mandando alguna, claro. Bueno, la columna de hoy es sobre ambiente en tiempos de guerra, sobre el impacto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que es una guerra que se está haciendo para impedir un avance supuestamente nuclear de Irán, pero sin embargo atacan las plantas nucleares, o sea, lo que es bastante contradictorio. Y esto habla mucho de contaminación, específicamente de lo que puede llegar a pasar o que se prevé que va a pasar con este bombardeo que hubo a las plantas nucleares de Irán. Y también hay una cuestión de soberanía, hay una cuestión de soberanía científica, hay una cuestión de lo que es el cambio de uso de las energías, que está en debate y que pareciera que está molestando a los poderosos de siempre. ¿Por qué entonces hablar de ambiente en el medio de una guerra? ¿Qué pasa con el ambiente cuando un país está en guerra? ¿Y qué riesgos hay con estos bombardeos, no es cierto? Cuando buscaba noticias, cuando buscaba imágenes y cuando trataba de organizar esto, siempre tratando de centrarme en Irán, obviamente que tenemos una guerra que está sucediendo hace mucho más y es la de Gaza. Sí. Las noticias de Gaza empezaron a hacer que no hay agua, porque de tanta guerra y de tanto abandono que está teniendo el área, ya los pozos de agua potable se están secando. Entonces, no solamente no les llegan alimentos, sino que tampoco tienen agua. Sí, es un genocidio. Entonces, también, es mucho más profundo y las guerras llevan esas cuestiones, digamos. Se está contaminando el agua, y la ciudadanía que queda en esos lugares resistiendo, porque no pueden migrar o porque es su país y tienen que estar ahí, están tomando agua contaminada. Entonces, me parece que las guerras traen situaciones ambientales muy preocupantes. Después, yendo específicamente a Irán, lo que podemos decir nosotros es que, a ver, es muy difícil también cuando uno habla de ambiente y de estas situaciones ponerse... Yo no me quiero poner en defensora de ningún país, digamos. Me parece que no puedo tomar, o no tengo el conocimiento, en realidad sí puedo tomar una postura, porque claramente puedo tomar una postura sobre un país u otro, pero... Yo en este caso voy a tratar de ser
imparcial. Vamos a ponerle si es que eso no es posible. Existe, que no existe para nada y estoy completamente convencida de eso. Pero la verdad que no conozco a Irán como para decir yo banco Irán. Vamos. Conozco a Estados Unidos, que no lo banco. Claro. Entonces, ya sabés por dónde arrancar, claro. Digamos, si son sus enemigos, podrían tranquilamente ser mis amigos. Irán desarrolla su plan nuclear desde 1950. Estados Unidos en un principio lo apoyó porque era un programa que se llamaba Átomos por la Paz y que estaba siendo impulsado con la idea de desarrollar toda la energía nuclear en el mundo, pero en 1979 con la Revolución Islámica Estados Unidos se aleja, entonces Irán empieza a hacerlo de forma autónoma. Los objetivos siempre fueron claros. Yo esta información la saqué de la OIEA, que después les voy a contar bien lo que es, pero es el organismo internacional de energía nuclear, que es el que observa todas estas situaciones de varios países. Irán tiene los objetivos muy claros. Uno es la generación de energía eléctrica, otro es en aplicaciones médicas, usar la energía nuclear para aplicaciones médicas, y después hay investigaciones científicas y tecnológicas. Cuando Estados Unidos bombardea Irán, que fue sin aviso, había dicho además que iba a tomarse 15 días para pensar, y termina haciéndolo de forma sorpresiva. Y bombardean 3 plantas nucleares de Irán, que además yo me reía porque para verificar la información, en realidad jugando un poco a conocer también la inteligencia artificial, le pregunto cuáles habían sido las bases, los medios de comunicación lo estaban diciendo por todos lados, y la inteligencia artificial me dijo que no había nada demostrado todavía. O sea, me dio mucha tranquilidad el ChatGPT. Bueno, en los avances de lo que fue el programa nuclear de iraní, digamos, hubo varias etapas. Ellos habían propuesto desde un principio, desde 1950, los objetivos que eran claros y todo. Estados Unidos se aleja, ellos empiezan a avanzar y continúan con lo que se llama el enriquecimiento de uranio, que es la capacidad que empieza a tener cada una con todo el equipamiento que lleva una planta, que no lo voy a detallar ahora porque además no lo sé, o sea, no sé cómo es una planta nuclear por dentro. Pero bueno, después en el 2015 hay un acuerdo en el que se firma entre varios países. Entre ellos estaba Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, o sea, grandes potencias con Irán, y empiezan a ver, Irán sigue elaborando sus plantas nucleares, pero empieza a haber una restricción por parte de esos países a cuánto enriquecen su uranio. Uranio, exacto. Entonces le piden que reduzca el número de centrífugas y que permita inspecciones de la OIEA. Irán acepta eso y durante unos años le hacen inspecciones hasta el 2020, tiene muchísimas inspecciones. Después del 2020 a 2024 reduce la cantidad, empiezan a no dejarlo pasar tanto esta organización internacional que los controle. Una organización internacional que, como ocurre con otras, seguramente tiene mucha preeminencia de Estados Unidos. Sí, tienen preeminencia de Estados Unidos, pero Estados Unidos no les permite entrar, Israel tampoco, no les permite entrar a observar sus propias plantas nucleares. Ah, bien. Bueno. Eso a mí me pareció súper importante, porque cuando nosotros pensamos en lo que es el desarrollo científico, digamos, el desarrollo tecnológico, el desarrollo soberano de energía nuclear, sí, Estados Unidos no muestra lo que hace, pero bombardea la de los demás. Digamos. Sí, sí. Y además, vuelvo siempre a lo mismo. Cuando nosotros hablamos de problemas de ambientales, siempre los que se quedan con el pasivo ambiental son los países que están en desarrollo o subdesarrollados. Digamos, los que están desarrollados nunca tienen esos problemas. Siempre van y hacen quilombo en otro lado. Y me parece que esto representa mucho esta cuestión de las deudas, de los pasivos ambientales que tienen el norte global con el resto de los países. En el 2018, Estados Unidos rompe el pacto, se retira unilateralmente del acuerdo que se había firmado en el 2015 y empiezan a crecer las tensiones. En el 2018, durante el gobierno de Biden, empiezan a haber nuevamente algunas relaciones para que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo de cuánto puede avanzar Irán. O sea, Irán se tiene que poner de acuerdo con Estados Unidos a ver cuánto avanza Irán. Para mí es inexplicable a cuestión soberana, pero recordemos que Estados Unidos con el Medio Oriente tiene un conflicto histórico que es casi imposible de abordar
y menos en una columna. Sí, porque encima en el medio hay cuestiones religiosas que a uno le quedan lejos. Claro, está Israel, está la Franja de Gaza, o sea, es a nivel internacional geopolítico, para mí es muy incomprensible porque es muy amplio. Claro. Digamos. Además, hay gente que estudia específicamente eso y podría hablar horas sobre eso. Pero Irán continúa con estas supervisiones de la OIEA. ¿Y la OIEA qué es? La OIEA es la Organización Internacional de Energía Atómica, realiza inspecciones periódicas a Irán. Irán permitió el acceso, que es lo que decíamos recién, y los informes de la OIEA lo que dicen es que nunca se encontraron pruebas de que haya armamento nuclear. Siempre todos los avances que se veían era para completar los objetivos que Irán ya tenía. Entonces, como que el desarrollo nuclear armamentístico no estaba siendo demostrado. La OIEA no lo podía demostrar, decir, miren, está pasando esto, entonces Estados Unidos e Israel toman la iniciativa. La verdad que nunca se demostró. Bueno, ocurrió lo mismo en su momento con las famosas armas de destrucción masiva que no eran Irak, tales. Que hicieron, no arrasaron con Irak y nunca las encontraron. Post 2001, ¿no? Claro. Y hacían además, yo me acuerdo que es una de las cosas más paradigmáticas para mí del 2001, porque yo recuerdo que además de todos los quilombos que teníamos nosotros como argentinos, digamos, que estábamos pasándola muy mal, yo me acuerdo estar tomando la facultad de periodismo en ese momento. Yo también. Estar acá en el Jockey. En el Jockey y en 44. Claro. Y me acuerdo, en 44 teníamos un tele en el pasillo y mostraban todo el tiempo la cuenta regresiva. Había una cuenta regresiva porque que los medios hacían eco. Claro, porque ya habíamos pasado la Guerra del Golfo, que pareció ser la primera que iba en directo. Ya en el 2001 teníamos la posibilidad del minuto a minuto. Claro, en el 2001 estaba la cuenta regresiva y mostraban cuántos minutos faltaban para ir a invadir Irak. O sea, era terrible. Sí. Terrible. Bueno, acá con Irán fue más sorpresivo, digamos, pero ya se lo veía venir porque las declaraciones de Israel y Estados Unidos con Israel y Milei en Israel y todo, como que nos estaban dando un pequeño adelanto, pero finalmente se bombardean 3 áreas de Irán. Irán ha alcanzado los niveles de enriquecimiento superior al 60%, eso es lo que había informado la OIEA. Sostiene que no busca fabricar armas nucleares y que no intenta ser potencia nuclear, como sí lo está intentando ser Israel. La región sigue en tensión, hay amenazas cruzadas, ataques de instalaciones nucleares, están los ataques a las instalaciones nucleares y está en riesgo esta cuestión ambiental y humanitaria constantemente. Para mí, una de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta en este contexto, más allá de los adelantos de respecto a la energía o ser o no potencia nuclear, es también que Irán, Irak, son países que tienen petróleo y gas. Irán es la 4ª reserva más grande a nivel mundial. Está detrás de Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. Venezuela es la número 1 en cantidad de petróleo. Y digo, también para entender un poco el contexto, ¿no? A Canadá no los van a invadir claramente, o no sabemos. Bueno, todavía. A ver, cuando asumió Trump hace poco, viste, que ya los querían invadir, anexar directamente. Claro, los anexa. Sí. Y después es la 2ª reserva de gas, después de Rusia, Irán es la 2ª reserva de gas. Así que me parece que motivos sobran para que los haya pasado lo que pasó. Tenemos a un argentino que es el presidente de la OIEA, que es Rafael Grossi. Sí. Él estuvo en la Antártida. Yo recién hablaba con los chicos en producción y les decía, estuvo en la Antártida en el mismo momento que fui yo, en enero del 2024, y él fue con Milei, porque habían ido, creo que fue él, efectivamente, no fui a la fuente, digamos, y lo confirmé, pero habían ido porque dentro de lo que son todos los avances de la energía nuclear se está buscando la forma de destruir los microplásticos y estudiar los microplásticos. Entonces, para eso se necesitan microscopios que tengan un avance, digamos, tecnológico muy grande y se hace a través de la energía nuclear. Y la OIEA está en eso, de la energía atómica. Y lo que dice, ahora vamos a escuchar un pequeño videíto, está en inglés, de Grossi, cuando él da explicaciones de lo que fueron de lo que como OIEA pueden ver en Irán. Recordemos que la OIEA es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Exacto. Bien. No one, including the IAEA, is in a position to have fully assessed the underground damage at Fordow. Given the explosive payload utilized and the extreme vibration-sensitive nature of centrifuges, very significant damage is expected to have occurred. Iran has informed the IAEA that there was no increase in off-site radiation levels
at all 3 sites. The situation at the other... Bien, ahí ahora nos comentas lo que decía. En lo que dice Grossi en este video, dice: en este momento nadie, ni siquiera la OIEA, está en condiciones de evaluar plenamente los daños sufridos por el subsuelo de Fordo, que es una de las plantas nucleares bombardeadas, dado que la carga explosiva utilizada y la naturaleza extremadamente sensible a las vibraciones de las centrifugadoras se espera que se haya producido, debido a la carga explosiva y la naturaleza sensible de las centrifugadoras, se espera que se hayan producido daños importantes. Irán informó a la OIEA de que no se ha producido ningún aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones en los 3 emplazamientos. Uh-huh. A ver, lo que le dice Irán es: mira, yo ahora, después de todo este desastre, estoy midiendo la radiación y no hay, pero son plantas subterráneas, se construyen por debajo del nivel de la Tierra, porque por una cuestión de seguridad, al estar en Medio Oriente, se había previsto que podía haber ataques y todo, entonces ellos las habían hecho subterráneas. Cuando las bombardean, las mismas vibraciones, o sea, más allá de que no lo impactó directamente a las centrifugadoras, el problema es las vibraciones que se generan después de la explosión. Y después, me perdí, ahí está. Bien. Irán, además, una de las noticias, lo que fue noticia además, es que los bombardeos fueron no solamente a las plantas nucleares, sino a científicos que trabajaban, que además, y a jefes militares. Entonces, a mí me llama mucho la atención que todo este conflicto bélico sea en contra también de la ciencia. Como que veo como que no solamente están destruyendo el potencial que puede llegar a tener un país, sino que también están destruyendo una cuestión soberana científica, que es la gente que ayuda a que ese avance funcione. Y me parece que es discutible y se puede evaluar también lo que es la cuestión del avance de la ciencia y la importancia de la ciencia para un Estado. Sí, además, en cualquier caso, lo que hacen es impedir que esa ciencia o que esos científicos y científicas se desarrollen en esos países. Los que están al interior los que están al interior de Estados Unidos, si es en favor de ellos, no van a poner ningún exacto. Objetar nada. Claro, digamos, tienen después, cuando hay guerras o cuando hay problemas ambientales, empieza a haber migración, y acá va a haber migración de científicos, digamos, porque ya está completamente en riesgo. O sea, ya no es lo mismo Irán a lo que era hace una semana. Uh-huh. Y después, ¿qué se contamina en una guerra? Digamos, pues yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos evaluar la contaminación en una guerra? Sí. En realidad la contaminación va a ir en todo sentido. Se contamina el suelo, el aire, las bombas, los misiles, digamos. Hay un montón de formas de contaminar. Empieza a haber incendios, hay utilización de armas químicas, y Gaza es el gran ejemplo de esto, no solamente con la destrucción de las plantas de tratamiento de agua, sino que además se generan muchas catástrofes sanitarias que son silenciosas. Y cuando nosotros pensamos en la meta, no estamos pensando solamente en que hay desmonte. Cuando pensamos en eso, en ambiente, pensamos en algo más amplio. Y estas catástrofes sanitarias vienen a mostrar un poco eso. O sea, si yo buscaba hoy imágenes de Gaza, y a mí el ambiente, a veces hablar de ambiente me parece un golpe bajo, las fotos eran golpes bajos. Porque las imágenes de Gaza hoy son terribles. Sí. Además, digo que la mayoría tiene niños, porque las familias siguen habitando esos lugares. Sí. Me parecía, por eso lo traje, pero me parecía un golpe muy, muy bajo. En Irán, específicamente, ahora vamos a escuchar una pequeña partecita del video, de la segunda parte de este video, pero en Irán hay un riesgo ambiental inmediato, que cuando estén lo ponemos. Ya lo tenemos, si querés lo vemos y lo escuchamos. Dale. Since those on Sunday morning. Let me again recall past General Conference resolutions that state that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. I therefore again call on maximum restraint. Military escalation not only threatens lives, it also delays us from taking the diplomatic. Bien, ¿y qué es lo que decía entonces en este segundo fragmento? Permítanme recordar de nuevo resoluciones anteriores de la Conferencia General de la ONU, en las que se afirma que nunca deben producirse ataques a instalaciones nucleares que podrían dar lugar a emisiones radiactivas con consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado que ha sido atacado. Luego hace un llamamiento a que se eviten ese tipo de
de ataques. Sí. Digamos, es de una gravedad tan grande, me parece, que ya si lo está diciendo la OIE, o sea, como que nos están poniendo en alerta de que eso está muy mal. Entonces me puse a buscar algunas cuestiones propias de lo que sería la contaminación, y podemos hablar de la contaminación de aguas subterráneas, por esto que les decía, además que más allá de que la planta nuclear sea subterránea, la contaminación de aguas subterráneas, la liberación de partículas radioactivas. Que además quedan por años y años y años. Y después hay una inestabilidad estructural de todas las instalaciones nucleares. O sea, no es que esto va a ser inmediato ahora que vamos a ver, sino que todas estas vibraciones que generó la explosión traen consecuencias terribles. Cuando veía la noticia de lo que había sido el ataque, yo me imaginaba tipo hongo, ¿no? Claro. Entonces empecé a buscar... Sí, esa imagen que uno tiene de la Segunda Guerra, claro, ¿no? De Hiroshima. de las bombas nucleares. De hecho, Trump comparó, estaba mirando por acá en algún titular, comparó el ataque contra Irán con la bomba de Hiroshima. Que podrían Mirá hacerse cargo. Mirá qué divino. Podrían hacerse cargo. Pero, digo, siempre son ellos, además. Sí. La historia dice que siempre son ellos. Pero, bueno, nada, me parecía interesante verlo y evaluarlo desde ese lado. Generalmente cuando hablamos de guerras y todo, no pensamos en lo ambiental. Yo siempre que he estudiado cómo son las guerras o leído, digamos, no lo estudio en profundidad, pero siempre que lo pienso, lo leo y todo, me doy cuenta que las guerras siempre son por algún recurso natural que tiene otro país. Sí, sí. Digamos, las y tiene invasiones fines económicos, eso no siempre falla tienen, nunca. digamos, no es porque somos más buenos que otros. Creo que los medios hegemónicos nunca van a hacer una lectura distinta, van a estar siempre a favor de Estados Unidos, de Israel, lo hemos visto históricamente, pero me parece que es momento también desde los medios públicos, pobres medios públicos, pero desde los medios universitarios también se habla mucho, y dejar en claro que las guerras son siempre de los mismos países, primero, que son ellos los que siempre van a invadir o van a atacar, y después el efecto que hace no solamente a nivel humanitario, sino ambiental. Sí, queda un daño que además después de que se va el día a día de la noticia, no se habla más, ¿no? No se habla más. Sole, muchas gracias. Gracias a por vos, tu Edu. columna. Bueno, pasaba Sole Falco con su columna sobre ambiente. 28 minutos pasan de las 12, nos queda un poquito más de media hora aquí en No Corras.